Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa especial de Tempa Sempa en el que hemos invitado a un íntimo amigo nuestro que se llama... Ahora luego os diremos cómo se llama. ¿Qué coño? Bueno, hoy vamos a hablar de la ira, el veneno que tantas veces a todos y a todas nos domina. En el budismo tibetano se hablan de tres tipos de veneno: la ira, el deseo y la ignorancia. La ignorancia parece ser que es innata en nosotros, a todos la padecemos y solamente podemos transformarla en sabiduría. El deseo está catalogado como un montón de subdivisiones distintas, porque no es lo mismo desear querer tener un objeto material que desear que nos quieran o tener una pareja o desear subir al Himalaya. Tampoco es lo mismo desear el intentar alcanzar un mérito mental, como puede ser un cultivo personal o unos estados de conciencia determinados. De cualquier manera, la ira es uno de esas emociones aflictivas que nos poseen la razón, perdemos el dominio de nosotros mismos y tenemos indiscutiblemente que trabajárnosla para no vernos dominados por esa emoción que realmente es muy perturbadora. Así que hoy vamos a hablar de la ira, vamos a hablar de la guerra y vamos a tener una pequeña charla con un gran amigo mío con el que tengo una gran conexión y que lo he metido en este follón del podcast. Él se llama José y bienvenido, José. Hola, Robert, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tu idea y bueno, aquí estoy compartiendo contigo en este programa, en Tempa Sempa. Y la verdad que bueno, estoy muy contento y a la vez muy nervioso también, tengo que decirlo. Pero bueno, yo sé que estoy bajo las órdenes de un buen profesional como lo eres tú y todo va a salir estupendamente. Bueno, ya verás que como te estás dando cuenta, va a haber un momento que la cámara nos vamos a olvidar de ella, nos vamos a olvidar... Bueno, la música nos va a estar acompañando, ya sabes que nuestra musiquita original siempre es un punto extra en nuestros podcasts. Pero bueno, me parece muy interesante el hecho de que pueda la gente escuchar qué opinas, porque cuéntanos tú, antes que nada, ¿a qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Bueno, yo, como has comentado, soy militar profesional desde prácticamente toda mi vida, porque llevo pues desde los 20 años aproximadamente, 19-20 años, y tengo 44, o sea que toda una vida dentro de vestida de uniforme, ¿no? Como se suele decir. Tempa Sempa, una senda de real valor. Bueno, pues habrás visto cambiar el ejército entonces, ¿no? Desde la época, porque además tenemos un poco de una edad semejante. Yo tengo 4 años más que tú, pero a mí ya me tocaba hacer el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, tú has vivido distintas épocas, ¿no? En el ejército. Sí, totalmente. Ya no solo dentro de mi época profesional, que es la mayoría, ¿no?, evidentemente, de los años, sino el paso, ¿no?, del servicio militar como militar de reemplazo al militar profesional, pues ya hay un abismo, ¿no? Pero sí, evidentemente desde el 99-2000 hasta el 2023 pues he visto de todo, ¿no? Y uno pues se da cuenta de cómo esa sociedad, ¿no?, que va variando, va cambiando, pues se ve reflejada, ¿no?, cuando estás con tantos compañeros, con gente que es, pues eso, que está fuera de su casa, que son del norte, del sur, del este, del oeste, y al final esa diversidad
se ve mucho, ¿no? Dentro del ejército, y ves pues los cambios que, bueno, a veces pueden ser para bien o para mal, mejor o peor, pero bueno, están ahí y al final no deja de ser otro reflejo más de la sociedad, ¿no? Que también cambia. Y dime una cosa, desde que se hizo el ejército profesional, en realidad los materiales con los que, bueno, pues camiones, me refiero a toda la logística, ¿no? Los materiales que se usan, camiones, armamento, ropa. En realidad se profesionalizó el ejército para tener, pues bueno, que no fuera la gente obligada, pero a cambio de que no hubieran tantos reemplazos, pues se intentó, yo creo que subir los presupuestos y que el ejército fuera más profesional. ¿Eso realmente ocurrió o el ejército a nivel interno no se notó mucho? Cambió, claro, no tiene nada que ver los vehículos que tenemos hoy en día con los que yo, pues por ejemplo, me saqué los carnés, ¿no? O sea, yo cuando me saqué los carnés de conducir en el ejército, el carnet de camión, bueno, era un camión de marchas, bueno, que ahora sigue siendo de marchas, pero bueno, eran unas marchas, pues creo que tenían 4 marchas o 5 marchas, apenas entraban, rascaba, y encima recuerdo que te decían, cuando te examinen que no rasque, coño, ¿cómo no va a rascar, no? Si el camión va así, es su naturaleza, ¿no? Claro. Es la mecánica que tenían en ese entonces. Entonces era divertido, pero bueno, a la vez era complicado. Y claro, todo cambia al final, la vestimenta, las instalaciones, siempre se intentan mejorar aquellas instalaciones que, como ya sabemos, son instalaciones que son antiguas, entonces todo trata de mejorarse. Sí que es verdad que, bueno, ya no voy a entrar si son los presupuestos que deberían de tener o no, pero bueno, al final esos cambios se notan. Yo, como bien hemos hablado, he podido ver ese cambio y sí que se nota la diferencia, claro que sí. Tempa Sempa. Escuchar. Aprender. Sonreír. Bueno, José, te he invitado al programa porque como profesional de las Fuerzas de Seguridad del Estado y para hablar del veneno de la ira he querido crear esta pequeña conexión entre lo que es el instinto más primario que el ser humano tiene, que es el ataque o la defensa, con también el tiempo social en el que vivimos, ¿no? Entonces, antes que nada, ¿tú ves que la sociedad esté iracunda o que esté convulsa o que esté removida? ¿Qué opinas tú sobre el estado actual de la sociedad? Bueno, tristemente me gustaría decir que no, pero yo creo que al final la sociedad sí que está un poco, yo creo que demasiado atenta, ¿no? A todo lo que dicen los telediarios, a todo lo que opina uno, lo que opina otro, lo que hace este, lo que hace el otro, y al final eso afecta ya sea entre amigos o entre familias, como afecta pues a nivel internacional, a nivel mundial, entre gobiernos, entre países, al final todo, bueno, solo hay que ver un poco cómo está el mundo y cómo está el planeta, ¿no? A veces cuesta de entenderlo, pero yo creo que cuando tienes ese nivel de conciencia un poco que va un poquito más allá y eres capaz de ver la profundidad de estos temas que nos rodean, pues al final te das cuenta un poco de que todo está movido por la ira, por el dolor, por la tristeza, no sé. Por la queja también, por la ¿no? queja Constante, que no se entiende qué es lo que pasa constantemente. Parece como que la sociedad se habla mucho del amor, pero no hay mucho amor por muchos sitios, ¿no? Parece que tenemos que tener ese dolor, ¿no? Presente, ¿no? Continuamente. No podemos vivir en paz o estar tranquilos, o nos cuesta, ¿no? A veces encontrar ese momento con nosotros mismos, estar relajados. Y yo creo que eso pues se echa en falta, ¿no? Se echan falta, la verdad. ¿Cuál es la función que tiene realmente el ejército, por ejemplo? Porque las fuerzas de seguridad del Estado son la policía, los servicios secretos y el ejército, ¿vale? Sí. Tú que perteneces al ejército y que yo creo que tiene mala prensa, pero sobre todo porque hemos venido del régimen que hemos venido, porque el ejército en realidad, a diferencia de la policía, no va tocándole la moral al ciudadano, ¿vale? Claro.
Aunque todos hacen un servicio para que haya como un orden dentro de este caos y de alguna manera, como dice el proverbio samurái, ¿no? La justicia sin violencia está vacía y la violencia sin justicia es solo violencia. Entonces, para poder acatar las normas, somos así, necesitamos como una imagen de autoridad que nos haga como no sobrepasarnos y respetar un poco, ¿no? ¿Cuál es el ámbito del ejército a nivel de responsabilidad social, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ejército en nuestro país? Pues mira, Robert, me gustaría primero dejar un poquito claro, porque muchas veces la gente lo tiende a confundir, dejar claro un poco el matiz entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decías, y las fuerzas armadas, ¿no? A ver, la mayoría de la gente lo va a entender, sabe diferenciarlo, pero hay mucha gente que tiende un poco a confundirlo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son nada más y nada menos que pues, las policías locales, autonómicas, Policía Nacional, Guardia Civil, y estas, su labor, por ejemplo, es la de proteger los derechos y libertades de las personas y garantizar la seguridad ciudadana. Esa es clave, ¿vale? Garantizar la seguridad ciudadana. Y luego están las Fuerzas Armadas, que están compuestas por los 3 ejércitos, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y la Armada. Ajá. Y su misión es, esto también es importante, es la de defender el territorio, digamos la integridad territorial, la soberanía nacional y se me olvida el otro. Estamos aquí un poquito. Estoy tirando. Lo prometo que no tengo nada apuntado. Y lo siguiente, sí, es el ordenamiento constitucional. ¿Vale? Vale. Entonces, dicho de esta manera, suena un poquito a libro, ¿no? Pero para explicar un poquito qué es cada cosa, la integridad territorial no es nada más y nada menos que el derecho a defendernos cuando nuestro país es atacado. Nuestras fronteras son atacadas, ¿no? Que tristemente pues lo estamos viendo ahora mismo pues con el conflicto que hay entre Israel y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Esa es la integridad territorial. La soberanía nacional es cuando los poderes públicos, que son ejecutivo, legislativo y judicial, se ven comprometidos, pues también hay que defenderlos, porque al final los poderes públicos es el pueblo. Aunque el pueblo no esté directamente unido, ¿vale? Por así decirlo, pero representa, ¿no? Al pueblo, al ciudadano. Yeah. Y luego el ordenamiento constitucional, pues todo lo que tenga que en contra de la Constitución, pues también. Esas son las labores que tienen las Fuerzas Armadas principalmente. Luego, pues bueno, al final estamos un poquito al mando pues de lo que también el gobierno, colaboraciones con ayudas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hemos podido ver en esta pandemia que hemos pasado recientemente, en controles de vigilancia, control de personal, movilidad, etcétera. Antiguamente yo, por ejemplo, pues sí que he llegado a vivir los famosos retenes un poquito que se llamaban retenes de invierno o verano, ya sea por el tema de incendios, tema de inundaciones, etcétera. Sí. Y ahí sí que pues hacíamos una labor, pues la verdad es que muy, muy reconocida, ¿no? Bueno, pero al final es una labor que ahora, pues desde el 2005 aproximadamente, que creo que entró la UME, es quien hace esas labores, ¿no? Por eso ahora al ejército pues no se le ve realizando este tipo de labores, porque para eso hay una unidad específica, ¿no? Luego, pues bueno, también se realizan muchas tareas a nivel, por ejemplo, cuando algún gobierno, algún ayuntamiento, por así decirlo, hablo a nivel personal porque es lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, cuando se necesitan montar algún tipo de organización, ya sea, por ejemplo, como puede ser la Media Maratón de Valencia, sí, o como puede ser algún tipo de actividad en la cual un ayuntamiento necesite de material o personal, pues muchas veces el ejército colabora, ¿no? Cosa que no se sabe. Muchas veces si no se ven ahí, ¿no? En la Copa América, por ejemplo, en Valencia, el ejército hizo presencia con una unidad de transmisiones en la cual pues daba cierta cobertura a nivel telefonía, y entonces muchas veces pues si la gente no los ves ahí pues no lo sabes, ¿no? Eso no se ve. Pero bueno, realmente estamos para muchas más cosas de lo que la gente se puede imaginar. Tempa Sempa. Escuchar. Aprender. Sonreír.
Pues trasladando esto un poquito al foco de la mente, los venenos mentales de los que habla al principio del programa, todos tienen como un antagonista. Entonces el trabajo o el desarrollo personal estriba primero en saber observar el mecanismo del veneno en nuestra mente para luego transformarlo mediante técnicas de respiración, mediante visualizaciones y también cambios de hábitos, que son las acciones cotidianas que nosotros acometemos en nuestro día a día. Bajo este punto de vista, la ira de los 3 venenos está considerado el peor veneno porque no solo nos destruye a nosotros, sino destruye todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, jamás la ira se puede transformar en su antagónico, que es el amor, el perdón, ¿vale? No se puede transformar mediante más ira. Entonces, esto es una opinión personal. Te pido tu opinión personal, ¿vale? Más allá de la profesión que tienes como militar, como ser humano. Escuchando lo que acabo de decir, que la ira no se puede aplacar con la ira, sino se tiene que aplacar con acciones que son totalmente distintas y diferentes. ¿Cómo es posible que la guerra se esté solucionando a base de más guerra? A nivel personal, ¿tú qué opinas de esto, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar a veces un conflicto creando un conflicto todavía mayor, ¿no? Buena pregunta, Robert. Sé bueno, que sí, es complicado. Pero es claro, complicado. A nivel mental esto es lo que pasa, ¿no? Es complicado porque está mi parte humana y luego pues está mi lado pues profesional, ¿no? Que al final cuando un país responde de forma contundente con su ejército ante una respuesta pues de otro país, ¿no? Que ha atentado contra tu tierra, ¿no? Contra tu gente. Sí. Es que es complicado. Yo como profesional al final entiendo que haya que responder. O sea, es que hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Se pueden hacer de muchas maneras. Sí, se puede intentar hacer el menor daño, sí, pero es que hay que estar en el pellejo de esa gente, ¿no? Sí. Y cuando estamos viendo a militares entrando en otro país, luchando y los otros defendiéndose, es que al final unos van bajo el mandato de una orden y otros van con el mandato de defender, otros con el mandato de atacar y al final es complicado, Robert, opinar sobre ese tema porque aquel que crea que, como pasó por ejemplo en Estados Unidos con las Torres Gemelas, o como ha pasado recientemente en Israel, o como ha pasado en Ucrania, o como ha pasado en los Balcanes, o como ha pasado en miles de sitios, ¿no? Sí, Creo es que este es el planeta guerra, más que el planeta es que Tierra. podríamos estar aquí 10 minutos hablando de conflictos, ¿no? Sí. Entonces, es que es complicado decir que no es que esto está mal, no se debe de hacer así, no se debe hacer así. Es que ¿qué haces? Es muy subjetivo. Claro, sí. ¿Tú crees que hay posibilidad de negociar? Pues, ¿qué negocias cuando han atentado tus Torres Gemelas y han, no sé, ¿no? Muerto miles de personas, ¿no? O nuestra estación de Atocha. O nuestra estación de Atocha, efectivamente. O mejor aún, ¿no? Estás en un callejón, sí, vas con tu mujer y hay sí, un energúmeno sí. que va por vosotros solo para quitaros algo y va con una navaja. Es que claro, sí. Antes has dicho un refrán, ¿no? Hablando de la guerra, pues hay uno también que circula mucho y que se sabe que estás preparado para la paz, haz la guerra, ¿no? O sea, muchas veces estás obligado a responder de esa manera, porque es que si no estás aniquilado. Estás aniquilado como sociedad o como país o como gobierno. Tienes que responder de esa manera. Ya no voy a entrar en detalles si está bien o está mal. Yo creo que como militar se debe de responder. Y yo, vamos, si atacaran contra mi país y atacaran contra mi gente, contra mi pueblo, vamos, yo no tendría ninguna duda, ¿no? Bueno, evidentemente tendría que cumplir las órdenes porque al final es mi trabajo y tendría que hacerlo, ¿no? Pero si yo fuera un civil, al final es lo mismo, ¿no? O sea, si asaltan tu casa o vas por la calle y una persona pues te
ya no es que te increpe, ¿no? Es que si te va a matar, ¿qué haces, no? Si una cosa es que te quiera robar, pues bueno, ya tienes que tú tener esa mano izquierda un poco de pues saber qué hacer, ¿no? Pero cuando una persona va con ese instinto y con ese deseo, ¿no? Pues al final tienes que responder de la misma manera, ¿no? Yo creo que no queda otra. Tempo, sempo, una senda ti apri al valor. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Vivimos en una sociedad civilizada, democratizada. Se supone que estamos muy avanzados a nivel de convivencia. Tenemos un código ético y moral que nos ayuda a convivir, un sistema legislativo, tenemos educación, tenemos sanidad. En teoría somos una sociedad, entre comillas, muy avanzada. Pero por otro lado, José, a mí me da la sensación que seguimos siendo muy primitivos. Sí, totalmente. Porque de alguna forma, y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Me voy a poner en el sustrato marginal de la sociedad. La sociedad intenta crear unas normas de convivencia para casi todo el mundo. Pero claro, generalizar ya sabemos que es muy complicado porque no abarcamos nunca todo el espectro. Todo lo que la sociedad no es capaz de asumir, de digerir, de poder dar oportunidades o soluciones, son nuestras cárceles. Por eso, no sé si fue Quevedo el que dijo que la cultura de un país, o fue Kafka, no me acuerdo, uno de los dos. Hubo un personaje, un escritor que explicó que la cultura de un país se mide por la cultura de sus presos. Y de alguna forma las cárceles están llenas de esas situaciones que el sistema no puede absorber. No se les da una solución, sino sencillamente se apartan del sistema para que la convivencia vaya. Dentro de lo que cabe, esto es lo más humano que me parece hacer, es como lo más cabal. Lo único que ocurre es que parece como que la corrupción, la mente malévola, la interesada, es como que predomina, ¿no? A nivel personal, yo creo que todos, como muy bien has dicho, todos somos personas. ¿Y qué es lo que quiere una persona? Estar bien. Claro. Ya no voy a decir ser feliz, sino estar bien. Tener una compañía con quien poder estar, una casa donde cobijarte, unas necesidades básicas cubiertas, y si te puedes dar algún capricho o alguna comodidad, pues ya está. Esto es lo que quiere el individuo individualmente. Pero a nivel de masa, claro, cometemos acciones y hay que cumplir como ciertas normativas que solamente por las Fuerzas Armadas, que en este caso están para proteger la nación, pero las fuerzas de seguridad del Estado, si no estuvieran ellos, no se cumplirían absolutamente ninguna norma. Viviríamos en una verdadera anarquía. Y esto es una locura. Claro, y esto es lo que me parece primitivo. Una sociedad que está tan avanzada realmente y luego resulta que si no tenemos un uniforme armado, no somos capaces de, por nosotros mismos, cumplir pues unas normas de convivencia. Por eso no puedo evitar, vosotros que en el ejército, igual que en las fuerzas de seguridad del Estado, o yo mismo cuando he sido un artista marcial, o sea, la pregunta que ahora me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿la disciplina puede aplacar el veneno de la ira? Tempo, sempo, una senda ti apri al